Muy buenos días, soy Ana Borja, soy ingeniera estructural, tengo la experiencia en cuanto a diseño, específicamente en estructuras prefabricadas para edificios, para puentes y otro tipo de elementos prefabricados que se usan en la industria de la construcción. Consa Paisa pues es una empresa con bastante experiencia, una vasta variedad de elementos utilizados para la industria de la construcción, como ser, bueno, ya les había mencionado, puentes, edificios, obras marítimas y otro tipo de prefabricados menores, como ser elementos para vivienda, elementos para cerco, muros de retención. Además, la empresa también es una fabricadora de elementos industrializados como ser bloques, adoquines, tubería, postes, tanto postes para cerco como postes para alumbrado eléctrico, viviendas, ¿verdad? También viviendas prefabricadas utilizando elementos de fácil manejo. El concreto prefabricado, preforzado específicamente, surge como una alternativa al concreto reforzado. El concreto reforzado para salvar grandes luces o absorber grandes cargas tenía que utilizarse elementos de gran peralte y con una gran concentración de refuerzo. El concreto preforzado, como su nombre lo dice, pre, es un esfuerzo que se le induce al concreto y genera una gran cantidad de ventajas. El padre del concreto preforzado es el ingeniero francés Eugene Freycinet. El ACI, o sea, el American Concrete Institute, define el concreto preforzado como un concreto al que se le han inducido esfuerzos internos de magnitud y distribución que hace que los esfuerzos debido a las cargas aplicadas sean contrarrestados. En este esquema podemos apreciar un elemento de una viga sometida a una carga uniformemente distribuida y a la cual se le ha aplicado un preesfuerzo concéntrico en la sección. Ese preesfuerzo me está generando una compresión y por lo tanto contrarresta las deformaciones o las cargas aplicadas en mi estructura. Uno de los objetivos primordiales del preesfuerzo es generar un mayor desempeño en las estructuras. En el esquema de la figura número 1 podemos apreciar el elemento al cual se le ha inducido un preesfuerzo o se le ha aplicado el preesfuerzo. Como pueden apreciar, como el preesfuerzo está excéntrico, me está generando un elemento que tiene una contraflecha hacia arriba. Si ustedes se imaginan, una vez que nosotros hemos colocado la carga distribuida, en este caso en esta viga, cargas muertas, vivas, etcétera, el elemento tiende a deformarse en el sentido contrario y por lo tanto el preesfuerzo ha contrarrestado esa deformación y el elemento quedaría, entre comillas, prácticamente horizontal. Este preesfuerzo está generando que las grietas que se pudieran presentar en nuestro elemento son contrarrestadas porque se les está aplicando una compresión en la fibra inferior y por lo tanto se elimina mayormente este comportamiento de agrietamiento. Al inducirle este preesfuerzo, nosotros obtendremos mayores cargas de servicio, o sea, va a tener mayor capacidad. Las deformaciones van a ser mucho menores y el control del agrietamiento va a ser mayor. Los sistemas de preesfuerzo pueden ser pretensado, o sea que se va a aplicar el preesfuerzo antes de, el posttensado, donde se aplica el preesfuerzo después de, y el pre y post, que es una combinación de ambos sistemas que une los dos métodos para obtener elementos tal vez de mayores claros o de mayor capacidad. En los requerimientos básicos para poder nosotros tener o fabricar, mejor dicho, un elemento pretensado son
elementos formaletas, que en este caso de nuestra empresa pues son formaletas metálicas en su mayormente. Esto nos genera elementos que tienen una estética bastante linda, bastante aceptable. Otra de las cosas que nosotros vamos a requerir para hacer un prefuerzo o preforzar un elemento son los cabezales donde las fuerzas son aplicadas. Además tenemos aditamentos menores como ser el gato de pretensar, cuñas de anclaje, manómetros de medición de fuerza, todo esto para poder obtener un mayor control de nuestro prefuerzo. En el caso del pretensado, las fuerzas de transferencia se logran una vez que el concreto ha adquirido su resistencia inicial y es capaz de soportar fuerzas de compresión en el mismo, ¿verdad? Y la adherencia que se genera entre el concreto y el acero me genera la capacidad del mismo. Para poder nosotros fabricar los elementos pretensados, pues aquí pueden apreciar una bancada que es un encofrado, en este caso es para secciones de pilotes. Esta tiene aproximadamente unos 100 metros de longitud. Estas bancadas o las formas tienen que limpiarse, tienen que aceitarse, o sea, colocársele el desmoldante para que cuando nosotros fabriquemos nuestro elemento, pues pueda ser extraído o desmoldado fácilmente. Otra de las requerimientos pues es la tensión de los cables, porque como les he explicado, el cable es pretensado. Se colocan todo tipo de detalles especiales. En algunos casos, por ejemplo, en el esquema que tengo en la mano derecha, en la sección A, podemos apreciar una bancada de fabricación donde los cables están colocados horizontalmente y constante, ¿verdad? O sea, tiene una trayectoria constante. En el caso B tenemos unos cables que nosotros llamamos deprimidos. Para eso se ocupan fijaciones especiales y se fijan que tiene una trayectoria variable. Otra de las ventajas que tenemos en los pretensados pues es la fabricación en serie. En el caso A pudieron apreciar solo hay un elemento, vamos a decir, pero en el caso C tenemos varios elementos, o sea, se puede aprovechar la fabricación en serie. Los pasos a seguir para la fabricación de elementos pretensados, pues primero armar las bancadas, colocar todos los refuerzos requeridos, detalles especiales como ser placas, insertos, etc. Luego fundimos el concreto con la resistencia especificada según los planos de fabricación y según las especificaciones de diseño. Una vez que se ha fundido el concreto y cuando se ha obtenido el fraguado inicial, pues se procede al curado con vapor y en algunos casos curado con agua. Una de las ventajas del curado en vapor es que se obtienen resistencias tempranas, aproximadamente un 70% de la resistencia requerida a los 28 días. Una vez que se ha adquirido la resistencia inicial, pues procedemos al destensado, o sea, cortar los cables y en ese momento se está transfiriendo la fuerza de prefuerzo al elemento de concreto mediante la adherencia entre el cable y el concreto. Luego se desencofra y se iza y se colocan en los patios de... Nosotros decimos que todas las materiales, todos los sistemas tienen ventajas y desventajas. En el caso nuestro vamos a hablar de las ventajas, es la fabricación en serie, como les mostré en el esquema anterior, donde podíamos ver una bancada de gran longitud y podíamos fabricar una gran cantidad de elementos. Otra de las ventajas es el gran control de calidad que se puede obtener en una planta. Es un poco diferente el control de calidad en el sitio de una obra que en la planta de prefabricación, ya que nosotros cumplimos con los códigos internacionales del PCI, o sea, el Pre-Stressed Concrete Institute, así como el ACI y, bueno, nuestro código local que es el SHOP.
El control de calidad inicia con la calidad de los materiales que recibimos, los agregados, el cemento, el acero y cualquier tipo de placa o inserto que se le coloque. Otra de las grandes ventajas es el uso de formas metálicas, ya que nos genera un acabado bastante estético y no tenemos que ir a hacer ningún repello en el sitio del proyecto. Aquí podemos apreciar la estiba, o sea, el almacenamiento de las vigas. Estas son unas vigas rectangulares, como pueden apreciar. Tiene una sección bastante masiva porque este es para un proyecto en un muelle. Luego pueden apreciar un refuerzo que queda expuesto. ¿Por qué queda expuesto? Porque este elemento va a trabajar en sección compuesta con el concreto colado en sitio. Entre comillas, yo puedo decir que algunas de las desventajas de los elementos de concreto pretensado pues serían que necesitamos de las instalaciones adecuadas en una planta de prefabricación. En nuestro caso pues serían las bancadas, los cabezales, equipo para movilización de los elementos, laboratorios de control de calidad y personal bastante preparado o capacitado para darle el seguimiento a a esta logística. Además, una vez que los elementos han sido fabricados, pues requerimos de equipo de transporte y dependiendo de los pesos de los elementos, pues pueden ser elementos bastante largos y en algunos casos con peso considerable, por lo tanto ocupamos equipos especiales. Una vez que el elemento llega al sitio del proyecto, pues vamos a requerir de equipo de instalación, como por ejemplo las grúas. En estas fotos que ustedes pueden apreciar, pues es una fabricación de losas para un muelle, una losa pretensada que será instalada en el proyecto. Otro de los sistemas de aplicación de preesfuerzo tenemos el post-tensado. El post-tensado es un método que se utiliza mayormente en proyectos donde el post-tensado se va a hacer en el sitio del proyecto. ¿Por qué se utiliza post-tensado? En algunos casos, pues porque no hay acceso para llevar elementos pretensados que son prefabricados en una planta de prefabricación, valga la redundancia, o bien porque, por ejemplo, en las losas de los entrepisos también se utiliza algún tipo de postensado para facilidad de la construcción. En el caso del postensado, pues nosotros requerimos siempre de moldes de acero, ¿verdad? O en algunos casos, pues de metal, perdón, de madera, pero mayormente moldes de acero. Ductos, estos ductos son tubos de material de corrugado, como lo pueden apreciar en esta foto. Tienen diámetros de 2, 3, 4 pulgadas dependiendo de la cantidad de cables que se vayan a colocar. Además, ocupamos de aditamentos especiales como ser cuñas, anclajes, placas de reparto. Lógicamente vamos a ocupar un gato de tensado ya para aplicar la fuerza de post-tensado y los manómetros de medición. El manómetro de medición es de vital importancia porque esto nos va a dar una medida de la fuerza que nosotros vamos a aplicar en nuestros cables y esta fuerza pues es la especificada en los planos de fabricación que ha sido, ¿cómo se llama?, diseñado por el especialista. Una diferencia básica entre el pretensado y el posttensado es que la fuerza de transferencia que nos está generando la capacidad en nuestro elemento se logra una vez que los elementos han sido fabricados, el concreto ya tiene su resistencia, entonces nosotros le aplicamos la fuerza. Entonces la transferencia se hace mediante en los extremos se dejan, ¿cómo se llama?, cabezales especiales para que la fuerza pueda ser aplicada. A diferencia del concreto pretensado, donde la transferencia se hace mediante adherencia entre el cable y el concreto. Aquí podemos apreciar una viga para puente
que es postensada. Esta es postensada en nuestro plantel. Pueden apreciar igual los ductos que se han dejado. Aquí no sé si en la foto de la derecha pueden fijarse o se logra apreciar. Aquí quedan las placas de reparto, las cuñas. Tiene un espiral especial perimetralmente al ducto para proteger que no se vaya a generar esfuerzos internos en el concreto que lo puedan dañar y crear fisuras, microfisuras en el mismo. Otra cosa importante en el postensado es que los ductos pueden colocarse tanto de manera horizontal, como en el caso del que está en la parte baja de la viga, como con una trayectoria parabólica para poder lograr una mayor capacidad. Y aquí el elemento ha sido fabricado, en este caso pues son vigas puente, es el mismo proyecto de la filmina anterior. El elemento, si ustedes se fijan, tiene los extremos rectangulares de sección constante, a diferencia del resto de la viga que es una sección I. El objeto de estos cabezales es para la transferencia de la fuerza de postensado. Una vez que el elemento ya tiene la resistencia adecuada, se colocan los cables que van a estar dentro de los ductos que hemos dejado provistos dentro de nuestra viga. Una vez que se colocan los ductos, pues se procede al tensado de los cables y luego pues vamos a inyectar con un mortero de alta resistencia para proteger nuestro cable, y se pueda tener una mayor durabilidad en nuestro. Aquí tenemos ya los cables enductados, están colocados. En este caso, pues el ducto es de 3 pulgadas y se han colocado 7 cables en cada uno. Luego, con un gato de postensado, pues vamos a aplicar el preesfuerzo. Se fijan aquí ya más en detalle el detalle del extremo, que es rectangular. Y en el caso del resto de la viga, pues es una sección I. Igual que el concreto pretensado, el concreto postensado tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ventajas es que la podemos aplicar, hacer elementos postensados tanto en planta como en el sitio del proyecto. Luego, otra de las ventajas es que podemos tener una trayectoria de los cables constante o recta, y también la podemos tener curva o parabólica, que nos va a generar una mayor capacidad. Luego también puede ser aplicado en vigas, en losas, en cualquier elemento que nosotros nos podamos imaginar. Podemos aplicar el postensado, y la gran ventaja es pues la trayectoria que nosotros podemos generar con nuestros cables. No se requieren cabezales, pero sí se requiere pues algún tipo de aditamentos especiales. Otra de las ventajas es que lo podemos colocar en el sitio ya con apuntalamientos y no vamos a requerir equipo especial. Esa sería una de las variantes. Desventajas: normalmente los elementos postensados pues son más pesados. ¿Por qué van a ser más pesados? Porque sus extremos son rectangulares o son de sección constante, gruesa, para poder absorber los esfuerzos secundarios que se generan al aplicar el postensado. Otra de las situaciones es que se requiere un alto control de calidad en el sitio del proyecto. En algunos casos puede requerir apuntalamiento, y todos los aditamentos especiales que se le colocan, como las cuñas, las placas de reparto, las trompetas que van dentro, el enductado que se ocupa, todo eso pues son costos adicionales que pueden generar un mayor costo en nuestro elemento de la estructura. En este caso podemos apreciar una losa de entrepiso, la cual es postensada. Aquí podemos apreciar los agujeros donde luego se va a colocar el cable para luego postensarlo. Ya si usted se fija, ya la losa está fundida, ya tiene resistencia y todavía no se ha aplicado el postensado. Luego se va a aplicar el postensado y entonces ya va a tener la capacidad suficiente para absorber las cargas muertas superimpuestas, así como las cargas vivas. Otra manera de aplicación del preesfuerzo pues es una combinación del pretensado y el postensado.
En este caso, estamos aprovechando el pretensado para elementos relativamente pequeños, como por ejemplo en este caso de vigas puente, donde las vigas son de 10, 12, 15 metros. Se les ha aplicado el pretensado que es hecho en la planta para transportar el elemento. ¿Por qué podemos utilizar el prepostensado cuando no tenemos acceso a llevar nuestros elementos al sitio del proyecto? Entonces se aprovecha el pretensado para transporte y luego se le aplica un postensado en el sitio para obtener la capacidad requerida para las cargas de servicio. Otro de los métodos de aplicar el preesfuerzo pues podría ser el postensado externo. En este caso estamos haciendo un postensado perimetral o circunferencia, en la circunferencia de este silo. Se ha dejado los cabezales donde vamos a aplicar la fuerza. Si ustedes se fijan, aquí están los agujeros. El ducto va a ir por dentro de nuestro silo, se enhebra y luego se le aplica el preesfuerzo. A continuación vamos a hablar un poco de los materiales que utilizamos en los elementos pretensados o bien postensados rápidamente, solo para que tengamos una idea de los diferentes beneficios de estos materiales que normalmente son materiales de alta resistencia.